Buenas noches, gracias por estar aquí esta noche con nosotros en Books and Books para esta presentación especial. Tenemos eventos como este todas las noches, tenemos un calendario que pueden tomar en nuestras cajas o ir a nuestra página de internet y ponernos su email ahí o en una tablita que siempre anda por ahí. Pero bueno, a cargo de la presentación de esta noche los voy a dejar yo a ustedes, por favor, con el doctor Guillermo Lustó, el presidente del Inter-American Institute for Democracy y el Centro Cultural Argentino. Gracias por acompañarnos y en nombre del Centro Cultural Argentino. ¿Está funcionando? El micrófono no está funcionando. Por ahí está funcionando muy bien porque sale muy natural. Aquí, ¿lo quieres aquí? ¿Ahora sí? Sí. El Centro Cultural Argentino tiene como propósito promover y difundir la cultura argentina en Miami, y el Instituto Interamericano para la Democracia tiene como objetivo promover la democracia y las instituciones en América Latina. Y hay circunstancias como la de esta noche en que los dos coinciden, porque el Centro Cultural Argentino presenta hoy a Pablo Rossi como un exponente de la cultura argentina, pero además Pablo es un luchador por la libertad. Ese sentido también coincide con los objetivos del Instituto para la Democracia. Yo pensaba en la presentación de Pablo y pensaba lo siguiente, que una de las cosas que me sugiere mucho el título del libro es que es un acierto por dos sentidos. El primero porque, parafraseando a Sarmiento, él utiliza en lugar de civilización y barbarie, libertad y barbarie. Y me parece mucho mejor, porque el concepto de libertad es mucho más omnicomprensivo que el de civilización. Creo que sí, que lo que vale la pena plantearse es el tema de la libertad. Pero también me parece muy importante el subtítulo o la continuación del título, que es Alegato de Resistencia. Ese es el título, ¿no? Y yo pensaba que sí es cierto, porque lo que estamos pasando en América Latina es que ahora la barbarie se ha apoderado del poder en algunos países. Es decir, ya no es la barbarie con la que se enfrentaba Sarmiento, sino que la barbarie está enquistada en el poder. Y efectivamente, como una barbarie enquistada en el poder, la libertad plantea un problema de resistencia. Y esa de derecho a la resistencia, a la opresión, es una cosa clásica, fue planteada por la escolástica española, por Francisco Suárez, por Vittoria y por Mariana, planteado por John Locke, en que cuando hay una opresión de parte del gobierno, hay un legítimo derecho de resistencia a la opresión. Y yo creo que efectivamente lo que nos falta a nosotros en América Latina es articular frente a estos países donde ya uno no puede hacer valer las instituciones, una resistencia. Y creo que eso es una cosa que tenemos que plantearnos muy bien, de cuál es esa resistencia que tenemos que plantear. Así que esa es la presentación que quiero hacer de Pablo, porque creo que el libro de él constituye efectivamente un alegato de resistencia para plantearlo. Y esta noche iba a estar con nosotros Carlos Alberto Montaner, que ha tenido una dificultad de último momento, y Alfredo Ortega nos va a leer las líneas que nos dejó Carlos Alberto. Mil gracias anticipadas, Guillermo. Un compromiso de última hora con CNN me ha impedido participar, como pensaba hacer, en la presentación de Libertad o Barbarie, el libro de Pablo Rossi. No obstante, quiero decir un par de cosas por medio de mi amigo Guillermo Lustó. La aproximación más urgente y franca a cualquier texto es comentar sobre su forma y su fondo o contenido. La forma de esta obra de Rossi es, a mi juicio, impecable. Es un libro escrito en una prosa rápida, que va al grano, pero sin sacrificar la elegancia. Pero lo más importante es el fondo. Rossi va al corazón del problema argentino. Esa sociedad de la mano del clientelismo populista, instalada en su entraña política, al menos desde 1930, cuando sacaron por la fuerza del poder a Hipólito Yrigoyen, ha descarrilado al país progresivamente. Desde entonces es una falsa democracia con episodios muy breves y fallidos de ilusión política. Desde entonces es un falso país progresista que se hunde cada vez más en el atraso. Desde entonces ha perdido la brújula de país puntero en Occidente para internarse en la versión peor de eso a lo que llaman América Latina. Pablo Rossi hace muy bien en presentar este libro descarnado, escrito para sacudir a sus compatriotas.
Lo único que siento es no estar esta tarde junto a él para felicitarlo y alentarlo a que continúe en su inmensa tarea de descubrir los males y proponer los remedios. Le deseo lo mejor, que es lo que merece. Un abrazo colectivo, Carlos Alberto Montaner. Montaner dice que Pablo describe a la Argentina, pero yo creo que una cosa importante para el público que suele venir a los encuentros es que lo mismo que Pablo describe para la Argentina se puede aplicar a muchos otros países. Seguramente alguien va a decir lo mismo ocurre en Venezuela, lo mismo ocurre en Ecuador, y creo que ese es el gran mérito de alguien que lucha por la libertad, aportarnos directamente las fuentes de análisis para poder implementarlo colectivamente. Pablo es un periodista conocido en Argentina, dirige o co-conduce con Mariano Grondona posiblemente el programa político más emblemático de la Argentina, que se llama Hora Clave. Tiene una larga trayectoria en diarios y radios de provincia, como ustedes lo verán en cuanto comience a hablar, cordobés. Así que se lo podrán identificar. Después que termine Pablo la charla, abriremos como siempre el foro para preguntas y comentarios, y una vez que termine, Pablo va a firmar los libros en ese lugar, y los libros están en venta aquí. Pablo, tú. Bueno, muchas gracias, Guillermo, en primer lugar, porque fuiste el que me dio la posibilidad, la alternativa de poder estar aquí en Miami. Me parecía, cuando nos encontramos en la Fundación Libertad en Rosario, todavía un atrevimiento. Les agradezco enormemente esta tarde estar aquí. Les agradezco a los que se transforman en público por doble vía, los que estuvieron hoy en el instituto. Espero no superponerme y me siento inmensamente halagado con las palabras de Carlos Alberto Montaner, porque con él también compartí algunas horas en Rosario y lo entrevisté para mi programa de radio. La libertad no se puede segmentar, lo dijo creo que Mario Vargas Llosa también en Rosario. Plantear la libertad económica, segmentarla de otro tipo de libertades, es casi hacer un trabajo quirúrgico, entomológico, banal. Porque la libertad es ese concepto omnisciente, esa utopía motora que difícilmente se puede encasillar. Por supuesto, con el objetivo científico de establecer prioridades o estudiarla, está bien que se hable de la libertad económica. Un país tiene o no tiene libertad económica de acuerdo a determinadas reglas, si funciona o no funciona su mercado. Por eso te agradezco mucho la valoración, Guillermo, del reemplazo de civilización o barbarie, que ya de por sí es una osadía, porque esa obra de Domingo Faustino Sarmiento en nuestro país fue señera. Aquella generación señera que planteó para la República Argentina, que ni siquiera era la República Argentina, sino un proyecto febril en la mente de un grupo, de una minoría, de un grupo que se planteó una gran nación a partir de corroborar en Estados Unidos, ni más ni menos que Domingo Faustino Sarmiento se sintió atraído por lo que había visto aquí, por el efecto primigenio que había generado la educación y determinada igualdad de oportunidades en el inicio a aquellos colonos norteamericanos que de pronto tenían lo indispensable para luego hacer de sus vidas lo que su capacidad les permitiera. Sarmiento llegó a nuestro país, a ese territorio siempre hostil. Eso no ha cambiado en la Argentina. Ese territorio siempre hostil, con ideas revolucionarias, renovadoras, muy poco entendidas
salvo por esa generación que en sí misma no era homogénea ni mucho menos, la llamada generación del 37 o generación del 80. Fueron pioneros que, de sus apasionados debates, porque los hubo, entre Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, allí están las cartas quillotanas, son cartas entre ambos en donde discutían febrilmente sobre cómo debía ser ese tránsito desde la barbarie a la civilización. Pero allí, por eso comencé este libro desde allí, porque me parece que toda generación tiene su oportunidad fundacional. Su oportunidad fundacional en países como el nuestro, donde cada generación suele encontrar tierra arrasada. En este país se habla de los padres fundadores, cuando se hace alusión a aquellos que dejaron la simiente del concepto constitucional, de la libertad hecha regla, de la construcción hecha medida. Los padres fundadores se transformaron en una brújula para este país. Nuestros padres fundadores, para quienes amamos la libertad, son esos componentes de la generación del 80. Por eso partí de allí. Ahora bien, cuando Sarmiento pensó ese plano de transformación, la civilización lo prometía todo, lo prometía cultura, prometía organización social, organización económica. Imagínense que construyeron las bases institucionales, constitucionales de una nación que venía de una anarquía perpetua y de un tirano. El siglo XX, como dice un tango, es el siglo de maldad insolente, como dice Cambalache. Nos dio muestras absolutas de que, efectivamente, en la civilización también anida la barbarie. Que la civilización no es garantía necesaria de libertad. Hay una imagen muy fuerte que uso, que se me vino a la mente cuando escribí este libro, y es la de un general nazi volviendo de los campos de concentración y acariciando a su hijo rubio y escuchando Wagner. Ese general podía representar en Wagner, o en sus lecturas, o en su familia ideal de sangre pura, la civilización. Sin embargo, ese hombre convivía con la dicotomía propia de la barbarie. Después la barbarie en plena civilización pudo haber tomado también otros rostros. Por eso llegamos a nuestro momento de replantear la libertad. Y yo sé que es un tema remanido y es un tema que aquí muchos expositores mucho más calificados en este instituto de promoción de la defensa de la libertad y la democracia puedan haber generado. Tomen esto apenas como un mínimo aporte generacional a la defensa irrestricta de la libertad. En mi país, en Argentina, no hay partidos políticos que defiendan la libertad. No hay partidos políticos que planteen a la libertad como una bandera inclaudicable. Ni aun los que han tenido la bandera liberal desde el plano político expreso, los partidos liberales. Porque la malformación a lo largo del tiempo del concepto de lo liberal comenzó a hacer claudicar, a esconderse, a opinar o discutir o discurrir en pequeñas minorías, pequeños grupos. Me tocó presentar este libro en el Ateneo Juan Bautista Alberdi, una cuna de liberales en Vicente López, allí en la provincia de Buenos Aires. Yo les decía, ¿qué ha pasado? Que en este país la libertad se ha transformado en un objeto de culto casi de una secta de pocos. Porque los partidos mayoritarios
fueron reemplazando la palabra libertad por la palabra igualdad, por la palabra equidad, por la palabra desarrollo, por la palabra progresismo, por una serie de palabras que eran mucho más dulces a los oídos de los más necesitados, que en Argentina somos todos. Fíjense, tomo una de las tantas falacias con la que convivimos, como es la palabra progresista en la Argentina. En la Argentina las palabras no significan exactamente lo que literalmente describen. Tenemos un problema semántico y este gobierno que ha llevado a la barbarie a su máxima expresión, este gobierno que se ha constituido en un liderazgo tóxico y contaminante, ha promovido esa disociación entre las palabras y los objetos, entre las palabras y los conceptos, como nunca antes. Hasta diría que la Argentina vive hoy una esquizofrenia, una pandemia esquizofrénica entre los hechos y las palabras. Por ejemplo, los pobres. ¿Saben ustedes que los pobres en Argentina, en una provincia como Tucumán, son casi tantos como los pobres en Suiza? Tucumán es una provincia que hace unos 10 años tenía el máximo nivel de desnutrición. Se morían de desnutrición las criaturas. Solo enfocarlas con las cámaras y ver esos rostros desamparados, desatendidos, podía conmover a cualquiera. Generó una conmoción en el gobierno de Eduardo Duhalde, en plena salida de la crisis de 2001. Tuvo que viajar su mujer, Hilda Chiche Duhalde, a Tucumán, a conocer a una desnutrida. Sin embargo, nos damos el lujo en la Argentina de esconder a los pobres. El gobierno esconde a los pobres con la inmensa complicidad de una sociedad que compró ese ocultamiento desde el año 2007. ¿Por qué digo desde el año 2007? Porque desde esa fecha el INDEC, que es el órgano estadístico que marca los números oficiales, estatales, decidió comenzar a mentir sobre la inflación. Mintió sobre la inflación y comenzó a mentir sistemática y sucesivamente sobre todos los números de la economía, hasta llegar a generar lo que yo llamo un genocidio de cifras, un genocidio estadístico. Los pobres, según el INDEC, no llegan al 9%, 8%, los indigentes menos del 5%. La realidad, estimados, es que la pobreza es del 30%. Y la falacia populista perversa de este gobierno ha pretendido que los pobres desaparezcan de las estadísticas, pero pervivan como una especie de vivero. Imagínense ustedes un gigantesco vivero donde los pobres vegetan, se los mantiene allí con subsidios, se los utiliza de vez en cuando como coreografía de un acto político y se los asiste. Pero este gobierno no es solo el producto del hipnotismo de la sociedad, del encandilamiento de la sociedad, es producto de su hipocresía. Sin lugar a dudas, de una hipocresía que fue ganando espacios en la misma proporción en que el gobierno mostraba resultados económicos. Resultados económicos comparados siempre con la gran crisis, la crisis del año 2001, el crack de la Argentina. Aquel momento en que un Congreso de Representantes aplaudió con mucho fervor la ruptura de los contratos con todo el mundo. Aplaudimos el default, aplaudimos la salida del mundo. Digo aplaudimos porque fueron nuestros representantes los que lo hicieron. La historia reescrita dice que en realidad el mercado ya había generado el crack, por lo tanto el Congreso solo convalidaba lo que el mercado de facto ya había hecho. Eufemismos para describir una hipocresía mayor.
Por eso este libro habla de la libertad. Porque recuperar la noción de libertad es casi igual a recuperar la noción de dignidad en la Argentina. En la Argentina y en cualquier país de América Latina. Claro que, Guillermo, yo hablo de la Argentina, pero ustedes hagan de cuenta que es como las parábolas, ¿no? Que hablaban de algún José o de algún Pedro o de algún Juan o de algún... y todos o cada uno coloca las piezas en su damero. Claro que no es que tenemos un virus específico y geográficamente identificado en la Argentina. Es parte de lo que en otros lados se ha llamado el socialismo del siglo XXI y patrañas similares. El punto es que este libro trata no de convencer a nadie, esto dice al final, sino de contagiar. Le trato de hablar a un público en general, pero a un público específico, nuestra generación. Los que tienen o tenemos entre 35 y 45 años, 50 años, tal vez, extendiendo generosamente el concepto generacional. Somos hijos de padres que en 1983 en nuestro país quisieron quitarse de encima una rémora de dictaduras que comenzaron en 1930, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Y que en una sucesión de democracias frágiles, casi mal llamadas democracias, y militarismos, fueron intercalando todo tipo de modelos y todo tipo de intentos. La Argentina vivió el fracaso nacionalista, el fracaso marxista, el fracaso militarista, el fracaso de izquierda, el fracaso de la derecha, el fracaso del neoliberalismo. Cambiamos e hicimos todos los enroques posibles. Entonces, tiene razón el amigo Guillermo, es la sociedad, estúpidos, somos nosotros. Por eso esto intenta recuperar algo que tal vez se ha confundido, resignificar las palabras. En la Argentina, inmediatamente nos recuerdan que la señora Presidenta de la Nación, en un acto plenamente democrático, logró el 54% de los votos. Y que eso es democracia, y que si eso es democracia y es el gobierno de las mayorías, las minorías tenemos que callarnos la boca y evitar molestar a la mayoría. Primer concepto, por supuesto, erróneo, equivocado, perverso. En 1983 en la Argentina se recuperó la democracia. La democracia entendida como el hábito de votar, de ir cíclicamente a las urnas y elegir a nuestros representantes. La voz del pueblo. Democracia. Bien. Y creímos, porque un presidente nos lo dijo en esa primavera democrática pletórica de ilusiones, que con la democracia se iba a comer, se iba a educar. Eso dijo Raúl Alfonsín. Pleno de convicciones de que así podía ser. Equivocado en el concepto de una economía errática que terminó devorándose al único presidente de 30 años de democracia que luego de finalizar su periodo al menos podía caminar por las calles sin que nadie le gritara corrupto. El único. Recuperaron nuestros padres, ávidos de libertad, querían votar, querían devolverse a sí mismos la ilusión de las reglas de juego, del corto, el mediano y el largo plazo. Recuperaron la democracia. Nunca recuperaron la república. Y ahí está el problema de la Argentina. De la Argentina que jamás se mereció a un constitucionalista perteneciente a la generación del 80, que fue Juan Bautista Alberdi. Él fue nuestro padre constitucional, uno de nuestros padres fundadores, Juan Bautista Alberdi. Él nos legó, por eso en este libro está citado textualmente en muchos párrafos, para que el lector de este libro pueda acabadamente tener la dimensión de lo que ese hombre
ya imaginaba podían ser las dictaduras del siglo XXI, las ideas de patria llevadas o deformadas de la mano de un caudillo totalitario en contra de la voluntad individual. Es decir, la patria, esa noción grecorromana llevada a un endosamiento tal que se convirtiera en el enemigo del individuo. Eso planteaba Juan Bautista Alberdi cuando el siglo XX todavía era inexistente, era un proyecto, era el futuro inalcanzable, indecible. No nos merecemos, la Argentina no se mereció un padre fundador, porque nunca terminó de rendir tributo a semejante legado. Es como un buen padre que intentó a sus hijos darles reglas, pues sus hijos hicieron con ellas lo que quisieron, menos cumplirlas. Entonces, en el 83, la Argentina recuperó la democracia. Pero la democracia quedó a la deriva de esa conquista, como si eso pudiera ser el punto de llegada. La Argentina salió de la noche de las dictaduras militares y arribó a la democracia. Y ahí quedó, en esa playa confortable donde supuestamente había alcanzado cierta civilización. Una tarea absolutamente inconclusa. Un primer peldaño. Nunca la democracia fue entendida como tal. A partir de allí, la clase política, pero fundamentalmente los actores fundamentales de la vida pública de nuestro país, dilapidaron esa reconstrucción, ese reencuentro, porque los partidos políticos fueron mal utilizados, fueron malversados, fueron vaciados de sentido. Los partidos políticos abandonaron la noción de democracia interna y terminaron naufragando y haciendo naufragar con ellos a la democracia. Por lo tanto, esa democracia a la deriva quedó a merced ¿de qué cosa? De los padres, de los caudillos, de los síganme, no los voy a defraudar, fue una frase de uno de nuestros presidentes. De algún tecnócrata que creyó encontrarle el agujero al mate, le decimos en la Argentina. El mate, nuestra bebida popular. Encontrarle el agujero al mate es como darse cuenta que la rueda no es cuadrada, sino que es redonda. Creíamos que con la democracia habíamos conquistado, o nuestros padres creyeron, y llevamos 30 años de democracia. Por lo tanto, hijos de aquellos padres, tenemos la obligación de preguntarnos, de indagar a nosotros mismos y a nuestros padres. Queríamos libertad, porque la democracia necesita de un mínimo de libertad, pero no la garantiza. La república es la sofisticación en ese punto, porque la república, al plantear el equilibrio de los poderes, al plantear el control mutuo de los poderes, al plantear que ningún hombre pueda ser más importante que lo que representa, esa república, esa sofisticación nos podría haber ayudado. La Argentina, nuestra sociedad no lo entendió, se echó a tomar sol plácidamente en las playas democráticas y hemos llegado a esta ruina. A esta ruina de haber consagrado a un liderazgo contaminante y tóxico. Esto de alegato de resistencia plantea ni más ni menos que una desesperación. Yo digo, ¿este libro puede ser calificado como un panfleto? Sí. Este libro puede ser calificado como un intento de oposición clara a este gobierno, sí. Este libro puede no tener un contenido periodístico, sino político, sí. Todo lo que le quieran agregar. Pero es un llamado desesperado a nuestra sociedad, pero fundamentalmente a las nuevas generaciones, a darnos cuenta qué legado es el que tenemos
que retomar, porque nuestros padres fundadores no son aquellos que paternalmente nos lo han otorgado todo hecho, sino aquellos que nos dejaron una tarea inconclusa. Esos fueron los padres fundadores, aquellos que nos legaron las reglas de juego, no los que nos prometieron darnos de comer, sino obligarnos a pensar. Simplemente voy a decir que en este libro está citada Venezuela. Me tocó conocer Venezuela, viajé a Colombia y a Venezuela en el año 2008. Y voy a decir brevemente una anécdota. Salí de Venezuela más espantado que en Cuba. Había estado en Cuba porque no podía no conocer Cuba. Yo fui formado en una universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, estudié la carrera de Ciencias de la Información y tuve una formación netamente marxista. ¿Se me nota? No. Estudié teoría literaria marxista, sociología marxista, teoría de la planificación central. Dios mío. En el año 1991 ya había caído el muro de Berlín y esas eran las materias de la carrera de comunicación en la Argentina. De allí que ustedes podrán acabadamente darse cuenta cuál es el problema de fondo también en la Argentina en la resignificación de los términos. Este gobierno ha tomado para sí la mercancía de jóvenes arrumbados por un sistema político que los olvidó. Cuando estuve en Cuba, atraído por esa sensación, yo tenía todos mis compañeros defensores de Cuba, no conocían Cuba, pero defendían a Cuba. Bueno, ya lo que ustedes saben, necesitábamos ir, estuvimos en Cuba, la Cuba turística y el recorrido profundo en La Habana. Obviamente que la opresión espiritual es innegable, pero llegué, eso fue en febrero, llegué en marzo de 2008 a Venezuela y créanme que no exagero una coma. Como trabajo periodístico era el momento en que estaban por liberar a Ingrid Betancourt. Y que sí, que no, que la liberaban, que no la liberaban, y el grado de tensión política entre Venezuela y Colombia. Estuve 5 días en Bogotá y luego 5 días en Caracas. El contraste obviamente fue evidente. Viajé a los mercados, hablé con la gente, con los taxistas, con los vendedores ambulantes y me di cuenta en una encuesta propia cuánto Álvaro Uribe había generado de consenso en esa sociedad y por qué razones. Viajé a Caracas. Inmediatamente estuve transmitiendo mis programas desde la extinta RCTV Televisión, Radio Caracas Televisión. Inmediatamente la productora que habíamos contratado me dijo, sácate ese reloj, deja esa valija por allí. Yo quería ir a ver los Pedeval, quería recorrer. La sensación de enemistad manifiesta y de delación entre unos y otros, que se miraban para adivinarse quiénes eran unos y otros, si unos eran chavistas y los otros eran antichavistas, fue desoladora. Estuve en el Congreso, fui al Congreso a entrevistar a congresistas rodeados de cachuchas rojas y el Congreso como una, ¿no? como los mendigos rodeaban los palacios medievales. Fui a entrevistar a una universidad, a un profesor, a un psicólogo social. Lo entrevisté, me dijo, Pablo, acompáñame a mi clase. Tengo clases ahora con los alumnos de 21, 22 años. Me presentó, no estaba previsto todo eso. Me dijo, aquí ha llegado un periodista para que hable con ustedes. Mejor dicho, ha venido a hablar conmigo y a mí me gustaría que él les cuente un poco qué sensaciones ha tenido desde que arribó aquí. Le digo, mire, profesor, la verdad que sería insultante plantear una percepción de 48 horas de estar aquí. Puedo dar mi percepción de Venezuela estando en la Argentina, pero solo les puedo decir que me ha generado, esto se los puedo compartir como una sensación, tengo una opresión espiritual aquí que no sé qué pasa. Bueno, fue una anécdota. Se me ocurrió hablarles de mi país.
hablarles de mi Argentina, estoy hablando del año 2008, cuando la batalla abierta en la Argentina no se había desatado todavía en la virulencia y la magnitud de ahora. En ese tiempo todavía Néstor Kirchner era rubio de ojos celestes, su señora acababa de ser reelecta. Yo le voy a contar 2 o 3 anécdotas para graficar el sentido de este alegato de resistencia y por qué de resistencia. Les dije que en mi país el peronismo y el antiperonismo habían hecho estragos, que en mi país ya había habido un líder que había dividido a la sociedad en antagonismos irreconciliables y que posterior a la muerte de ese líder los antagonismos subsistieron y contaminaron las relaciones sociales hasta niveles inimaginables. Terminé, levantó la mano una joven, comenzó a hablar y no bien dijo 3 palabras, me dijo: yo la verdad que lo felicito porque todavía usted puede hablar de su país, yo ya no siento como el mío. Acto seguido se le quiebra la voz y se larga a llorar. Levanta la mano otro joven, yo no les estoy mintiendo un punto de lo que les estoy describiendo. Tuve a 5 o 6 jóvenes que levantaban la mano para participar y no podían terminar con su speech porque se largaban a llorar. Cosa que llegó un momento en que le dije al profesor: mire profesor, yo le agradezco enormemente, pero vamos a terminar aquí. A mí yo tengo un nudo aquí en la garganta. Yo puedo esperar de un joven de 21 años que sea rebelde, que arroje piedras, que se rebele contra el sistema, pero nunca que llore, porque el llanto se me asemeja a la impotencia de aquel que no tiene otra cosa más que derramar lágrimas. Y por favor, no quiero ver a los jóvenes venezolanos en esta situación. Por mí, por mis adentros, eso fue muy fuerte. Volví, hice mi programa de radio y dije literalmente: sáquenme de este país. Pero no que tú tienes todavía un hotel, que tienes una habitación fantástica. Sáquenme de este país hoy. Y me peleé con los dueños de mi radio, les dije: si no me lo sacan ustedes, me tomo el primer avión aunque tenga que hacer escalas a donde sea. Y me fui. Por mis adentros pensaba: Dios mío, esto en mi país no va a ocurrir. Porque la clase media, porque Kirchner no es Chávez, porque... Cuán equivocado estuve. Cuán equivocado estuve. Y de allí tantos de nosotros, y te veo representado, Guillermo, tantos que dijimos o dijeron: no, esto lo vamos a enderezar, porque la salida va a estar por esta parte. En mi país, en la Argentina, no solo se desató una forma de chavismo criollo, sino que fue pornográficamente, no sé si más corrupto, pero mucho más desolador en algún término. Desolador porque encontraron un perverso mecanismo, planificaron un perverso mecanismo de mutua descendencia, como un matrimonio, una especie de monarquía vitalicia en una pareja que se veía a sí misma por 25, 30 años. No lo creíamos. Decíamos que eso era solo el afiebrado intento de algunos fanáticos, y no, era lo que ellos precisamente querían. Por eso, desde esa ingenuidad, desde ese no va a pasar, a que nos pasó, esto es un alegato de resistencia, que fue escrito el año pasado, mucho antes que nuestra presidenta se tornara mucho más fanática, impredecible y violenta. Acaban de decirle a uno de los principales periodistas en la Argentina: asesino mediático, sicario del dueño de un multimedios. Exactamente los términos que usa el señor Rafael Correa en Ecuador, exactamente los términos que usaba Hugo Chávez o papagayos que gobierna ahora. Es un lenguaje contagioso, un lenguaje bárbaro. Yo creía que la barbarie, este libro dice, perdón, dame José.
Los bárbaros de este tiempo se muestran civilizados y a la vez arteros. Representan la perversidad hecha política. Discapacitados morales, cínicos profesionales, expertos en enriquecimiento personal y exentos de ejemplaridad alguna. La barbarie contagiosa que contamina nuestras tierras prósperas es la de los liderazgos que supimos avalar. Yo creía que le daba un hándicap a esta barbarie. Decía que eran civilizados, pero arteros, es decir, que robaban, pero sofisticadamente. Pues también me equivoqué. La barbarie que hoy contamina nuestras tierras es una barbarie mucho más explícita, perversa y maliciosa que aquella barbarie de la incultura. Nuestros bárbaros de aquel tiempo eran hombres rústicos, sin cultura. Esto es mucho peor. Por lo tanto, aquí no existen las medias tintas. Por lo tanto, nos quedan 2 años de estar en una trinchera. Hubiera querido que no. Santiago Kovadlov, que es un filósofo argentino, decía en una de las presentaciones que hicimos en la Feria del Libro de la Argentina, Pablo, estoy seguro, quisiera que este libro se autodestruyera. Yo mismo temía que a lo mejor cuando lo terminaba de escribir la señora Presidente llamaba a un consenso y este libro quedaba destruido en su tesis. Su tesis es que con esta gente no hay que ser neutral. Esta tesis es la tesis de un campo de batalla, porque al fascismo no se lo tolera, al fascismo se lo enfrenta, con todas las capacidades y las dignidades posibles, como se lo enfrentó en el siglo XX, a los totalitarismos del siglo XX. Entonces, no tiene ningún tipo de media tinta este libro. Y lamentablemente, la Argentina vivió o se nutrió de liderazgos, y se nutre actualmente. Los que proponen un camino de salida están proponiendo un camino en el medio de nosotros. ¿Y quiénes somos? Ellos me preguntaron, usted es antikirchnerista, ¿no? Una vez en Twitter. No, le dije, equivocado. El kirchnerismo es anti nosotros. ¿Y quiénes somos? Los ciudadanos libres. Por lo tanto, claro que hay un ellos y nosotros. Ellos son los que quieren coartarnos la libertad, destruir las instituciones, modificar la Constitución Nacional. Tenían a su servicio un grupo de filósofos o pseudofilósofos, intelectuales así llamados, capitaneados por un populista inglés. Es magnífico ser populista desde los bucólicos paisajes londinenses, ¿no les parece? Donde todo funciona a la perfección, donde el señor populista cobra un sueldo inmejorable de la universidad inglesa, pero va a alzar en armas a los populistas latinoamericanos. Ese señor es Ernesto Laclau, un argentino que emigró para aquello y encontró en los populismos, y así lo escribió, La razón populista, encontró una horma a su zapato intelectual. Y por eso cobra honorarios fabulosos. Pero a su vez tiene otros intelectuales que han encontrado en esto de exponer al enemigo una lógica de construcción de poder. Pues entonces no se puede ser neutral. Pero lamentablemente, y tengo que decir que tendremos que estar muy atentos, la única defensa que yo veo de estos principios hoy está en la calle en la Argentina. En la indignación de algunos sectores de clase media, profesionales, estudiantes. Una indignación no exactamente igual, pero atmosféricamente similar a lo que ocurre en Brasil, a la primavera árabe, pero por razones diferentes, por dictaduras más sangrientas o más explícitas. Pero ese malestar global subsiste. Hay una demanda en la Argentina hoy de republicanismo. Nadie está con la Constitución diciendo quiero que cumplan el artículo 32. No. Pero hay una noción de que los corruptos se llevan puesto todo y que llevarse puesto todo significa literalmente todo. Por lo tanto, hay un basta, hay una especie de nunca más que ojalá se materialice.
no es la salida política que las encuestas están marcando con los liderazgos, por ejemplo, de un Sergio Massa, que es la vedette política. Algunos quieren que sea la especie de Obama blanco, el Obama blanco argentino. No, claro. No sabemos qué piensa mucho el señor Massa. Tiene mi edad, pero su construcción ha sido la indefinición. Es algo que políticamente hoy en la Argentina o en el mundo, de la mano de los expertos en marketing político, dicen suele andar muy bien. Creo que en todo caso este señor Massa o algunos otros se transforman en una puerta de salida. Que la sociedad argentina está desesperadamente buscándole un freno a esta mujer. La misma sociedad argentina que le dio los votos, o gran parte de la sociedad argentina que le dio los votos. Porque esta sociedad avaló con múltiples subsidios. En la Argentina no se subsidió solo a los pobres de toda pobreza. Se subsidió a los empresarios, se subsidió a los jubilados, se subsidió a los científicos, a estudiantes. El subsidio fue transversal. Ahora bien, muchos se han dado cuenta que el subsidio se deshace de la mano de una inflación que carcome el poder adquisitivo. Yo creo que esa demanda de decirle basta a esta mujer se parece mucho a la reacción de las sociedades que en la antigüedad encontraban chivos expiatorios. La Argentina también es experta en encontrar chivos expiatorios. Cierro con esta anécdota. Año 2008 también. Me invitaron de la sociedad rural, de una próspera ciudad del interior de la República Argentina, próspera en agricultura y ganadería como la ciudad de Rafaela. Me invitó a la sociedad rural. Estaban en plena guerra ya desatada con el gobierno, por la famosa 125 y las retención a las exportaciones. Bien, me invitaron. Fui. Había un auditorio de 500 personas, todos deseosos de escuchar lo que yo presumía que querían escuchar. Me paré frente al micrófono y les dije buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Les aclaro algo. Yo sé que ustedes están esperando que yo desenfunde ahora todo un arsenal de argumentos antikirchneristas para decirle los pésimos gobernantes que son, los crueles, que ahora les sacan a ustedes lo que ustedes producen generosamente. Sería muy obvio haber hecho 500 kilómetros para venir a decirle esto. Es como venir a decirle a un público de antemano lo que ese público quiere escuchar. Antes de hacer eso, que forma parte del repertorio de lo que voy a decir, porque es inexcusable e inescindible, quiero hacer un juego con ustedes. Cuando yo era chico, me llevaba a un tío mío al circo y le tenía terror a los payasos cuando ellos decían, a ver qué niño puede pasar, y yo decía que no me toque a mí, que no me toque a mí. Entonces, yo voy a hacer un juego. A ver, antes de empezar la conferencia, levante la mano aquellos que votaron por Cristina Fernández de Kirchner en este auditorio. Yo les voy a contar, después de la conferencia fui a cenar con el presidente de la sociedad rural y los componentes de la sociedad rural. El presidente, que estaba sentado al final del auditorio, me dijo, vi cómo la gente en sus asientos empezó a hacer así, como el niño que se esconde del payaso cuando lo llama. Claro, porque en esa ciudad había ganado Cristina Fernández de Kirchner por el 65% de los votos en el año 2007. Y esa ciudad se estaba rebelando hoy. Era la rebeldía del campo. Esto es lo que nos debemos. Y lo debemos hacer como obligación, no como venganza, los jóvenes. Jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que ya no soy tan joven, tengo 4 hijos, tengo 42 años, ya no soy tan joven. Pero sí formo parte como adulto activo de mi tiempo. No quiero que me pasen 20 o 30 años y decirle a mis hijos, y no pude hacer nada. Por eso, esto que escuchan aquí, hoy, aquí en Miami, esto que está escrito en estas palabras, en estas páginas, es lo que digo todos los días en mis programas de radio. No desde que escribí este libro, sino desde el año 2006.
creo que tenemos un deber inexcusable. Esto no es ni heroísmo, esto no es valentía, esto no es coraje. Muchas veces la gente, qué coraje, bárbaro, siga diciendo lo mismo, siga siendo nuestra voz. Claro, porque usted no quiere hacerse escuchar la suya. No, esto es temeridad, nada más, y ¿saben qué? Ni más ni menos que cumplir un rol vital. No podría ser otra cosa que esto que soy, un hombre que ama la libertad. Por lo tanto, así me enseñó mi madre, por lo tanto, no podría resignarla. Por lo tanto, estaría contra mi naturaleza. Por lo tanto, es muy fácil para mí haber dicho todas estas palabras, mantener estas convicciones. Estoy convencido que la libertad no es un refugio, la libertad es intemperie. Quien crea que la libertad es un lugar de llegada está equivocado. El hombre libre siempre será un peregrino. Muchas gracias. Bueno, les agradezco enormemente. Señor. Todavía no le agradezcas, Ahora, les agradecí antes porque sé que venía la pregunta de José. No, pero vos tocaste un punto por ahí tangencialmente que a mí me parece muy importante, que es tu paso por la Universidad de Córdoba y la formación marxista de la Universidad de Córdoba. Porque también hay una simplificación, y que me parece que está tomando cada vez más vuelo, de que el problema de la Argentina es el peronismo. Yo creo que el peronismo no es el único peronismo, que todo es peronismo. Y desde mi punto de vista, quiero ver qué pensás vos, porque esto del marxismo en la universidad es obra del alfonsinismo, directo, es una intención. ¿Qué relación ves, no ya en la continuidad del peronismo, sino del alfonsinismo en que hayamos terminado en esta etapa del kirchnerismo? Muy interesante, José. No tengo una respuesta acabada para eso, pero me animo a ensayar un diálogo con vos en ese punto. Sí creo que con la misma aparente... A ver qué palabra utilizo. Porque en ese pueblo deben haber votado por Alfonsín también. Totalmente. Esa misma candidez con que Alfonsín en su momento dijo: con la democracia se come, se educa. Se abrazaron las ideas progresistas, enmascarando un marxismo residual que en realidad, efectivamente, se adueñó por oposición de las universidades. Es decir, yo ingresé a la universidad ya entrados, sí, en el año 89, 90, pero evidentemente se estaba gestando a expensas, conocido o no por el alfonsinismo, la venganza del setentismo. Entonces se estaba, sin lugar a dudas, gestando allí el momento propicio, ¿no? Al estilo gramsciano de decir: no era por la violencia, será por la cultura. Nosotros recibimos un adoctrinamiento universitario en torno, pero con la farsesca, digamos, era muy farsesco. Estábamos en plenos años 90, se había caído el muro de Berlín, se estaban repensando todos los paradigmas, estudiábamos la posmodernidad, y por otro lado tenías profesores más esquemáticos, o sea, que si hubieran estado dando cátedra, no sé, en el año 50, 60. Era un momento, creo, de una incontrolable... Allí la libertad era la libertad por desborde, me parece, y cada uno tomaba el bastión que creía que le correspondía. Y el marxismo residual tomó, o activo. Yo tenía profesores que se decían neomarxistas y daban vueltas, y decían, no, porque la idea de Marx no se terminó aquí, sino que se está replanteando hacia, y nos nutrían de postmarxistas para que la idea continuara. Evidentemente, el daño que se hizo por acción y omisión en términos educativos, que el alfonsinismo le hizo a la sociedad en términos educativos, desde el fracaso del primer congreso educativo, pasando por estas miradas, yo diría,
Yo aterricé en Buenos Aires y a mí me sorprendió algo que, perdón, yo no soy obviamente de Buenos Aires, pero ya vivo, tengo 3 hijos porteños, así que la tilinguería progresista porteña, ¿a vos te suena? La tilinguería es algo muy... ser progresista era ser políticamente correcto, ser lo suficientemente de izquierda para aborrecer todo lo que sonara a liberal, derecha, centro-derecha. Eso sí, gozar de los beneficios de la década del 90, la apertura de los mercados y los beneficios de las privatizaciones. Era también un periodo de una hipocresía tan fenomenal que solo pudo resistir y dar frutos y luego reconvertirse en la venganza de los setentistas con el kirchnerismo, porque los liberales naufragaron en manos de las políticas de los 90, ¿no? Naufragaron, digo, porque más allá de las privatizaciones y la apertura de los mercados, no se rodeó de fundamentos, de otros fundamentos liberales mucho más de fondo, más profundos. Los 90 se caracterizaron por esa superficialidad de la libertad convertida en una apertura de mercado, ¿no? Sí, Guillermo. Yo creo que es injusto plantear esos términos porque nunca compartí con Alfonsín, no se olviden que Alfonsín dentro del Partido Radical era la izquierda, hasta que llega a candidato a presidente, pero me parece que olvidar el asalto a la universidad en el 73 no puedes hacerlo. En el 73 hay un asalto a la universidad marxista abiertamente, con la llegada de Perón y con la gente que origina todo esto. Ese golpe fue mucho más grande que el del 83. Es decir, la línea marxista peronista. El peronismo tomó toda la universidad, sí, pero el peronismo del marxismo, ahí aparece el progresismo. Me parece que olvidar esa etapa del asalto a la universidad me parece que es demasiado grande. Sí, pero me parece que el alfonsinismo intenta copiar esa parte del peronismo, Alfonsín se quiere quedar con todo, ¿no? Pero el asalto que hace el peronismo a la universidad, donde toman todas las cátedras, echaron todos los profesores del 73, fue una cosa que no se puede dejar de lado. Sí, de allí se fue exiliado un tío mío, en Córdoba, yo me acuerdo, de esa fecha. La Facultad de Derecho asumió, era estudiante hasta hace poco tiempo en ese momento, se levanta en la mesa del bar de la Facultad de Derecho, señores, le acaban de declarar el decano de esta cueva de ratones. Así tomaron la universidad. Está bien, pero pongamos, Guillermo, año 90, ya llevamos 7 años, ¿no? A mí siempre me sorprendió la incapacidad de reformular planes de estudios, por ejemplo, que, bueno, las facultades de periodismo siempre fueron, no éramos ni facultad, éramos Escuela de Ciencias de la Información dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, ¿no? Entonces éramos la Escuela de Ciencias de la Información y la Escuela de Trabajo Social, 2 núcleos marxistas, ¿no? Era como abandonados. Los formadores, los comunicadores, los periodistas... y si querías tener una formación un poco más liberal, entre comillas, anda a una privada. Así era. Y no cualquier privada. Y no cualquier privada. O sea, digo, no para enrostrárselo específicamente, sí, pero para marcar en todo caso una indolencia en cuanto a la reformulación de los planes de estudio. Porque después, más tarde, me planteaba la utilidad. Después hicieron una reforma de los planes, mucho 5, 6, 7 años, y por supuesto que dejaron nada de lo que era ese programa de estudio. Pero siempre me causa, digo, lo tomo yo, conmigo no pudieron. Ahí está, claro, yo era una especie de virus que estaba inserto ahí en esa escuela de ciencia de la información, donde si no eras del partido intransigente y llevabas la remera del Che Guevara, prácticamente que te miraban así. Pero muy naif todo, porque eso era muy naif, reitero, era la década del 90 en la Argentina, ¿no? Donde la izquierda no tenía discurso, el peronismo... Este peronismo nacional popular, supuestamente de izquierda, encandilado, los Kirchner hacían dinero como gobernadores de Santa Cruz, se abrazaban a caballo, eran disidentes menemistas de ciertas formas, pero a la hora de acaparar el poder. Yo decía hoy en el instituto, lo que estamos conociendo de Néstor Kirchner, el realismo mágico. El chavismo
ha tenido muchos condimentos, ¿no? El realismo mágico, el liderazgo, la personalidad extravagante, para ponerle un término de Hugo Chávez. Nosotros decíamos, Kirchner es un tipo insulso, un tipo opaco, gris. Sin embargo, esto que ha quedado revelado en este último tiempo, este amor por el dinero, por tocar el dinero, por abrazar, por oler el dinero. Hace poco se conocía un video en donde él se abraza, sin darse cuenta que lo filmaban, entrando a la casa de un intendente de Santa Cruz, a la casa de gobierno, se encontró con una bóveda y se lanzó desaforado a abrazar, dice, esto es lo que quiero. Un personaje de estas características fue nuestro presidente, que acumuló una fortuna, como bien señalaba hoy Guillermo, cambiando el paradigma del enriquecimiento. No era que se quedaba, no se quedaba con las coimas, se quedaba, los empresarios amigos eran los que le facilitaban los negocios. Él era socio y parte de todos los negocios. De todos los negocios. Porque para ellos, hacer política era tener poder, tener dinero. Si no, no se podía hacer política. Me gustaría plantear un poco un comentario sobre lo sucedido en las últimas elecciones primarias. Porque me parece que se está dando un cuadro de situación en el cual la sociedad se apercibe de las características de este grupo hoy, para mí muy reducido, que controla los resortes del poder. Realmente yo tengo la sensación de que en un determinado momento, en la elección de renovación parlamentaria anterior, hace 4 años, el kirchnerismo tiene un golpe muy fuerte y básicamente en términos de apelación hacia el votante, lo que salva y le da continuidad es la muerte de Kirchner. Así es. Despierta un sentimiento solidario muy propio del sentimentalismo argentino, ¿no es cierto? Bueno, esa situación hoy está ausente. Es interesante ver incluso el análisis parcial de las elecciones. Yo supuse que lo que vimos hace pocos días iba a suceder a través del análisis de las elecciones en Misiones, donde el gobernador pierde cerca del 40% de los votos. Y cuando se analiza el padrón de votantes en Misiones, el 70% de los votantes recibían subsidios. Es decir, en esta elección la gente cobró el subsidio y votó como quiso. Como quiso, ¿no es cierto? Y realmente lo que me intriga es cómo se orienta hacia el final este proceso, porque a su vez se da en un contexto que yo visualizo desde el punto de vista económico absolutamente peligroso. Es decir, yo tengo una gran discrepancia con el consenso de los economistas, que en general consideran que la situación argentina es complicada, pero que básicamente tomando 3 o 4 medidas la cosa se encamina y se arregla. Yo creo que hay grandes posibilidades que vayamos a una catástrofe económica nuevamente, ¿no? Entonces me gustaría tu visión sobre el escenario que para mí es nuevo, digamos, a este momento. Sí, hay datos que ponen de manifiesto que pese a este subsidio general que vive la sociedad, digamos, que percibe la sociedad, hay una rebelión aún, digamos, una sofisticación del voto. Ya Misiones había generado, con el obispo Piña, fue el primer cimbronazo que tuvo Néstor Kirchner cuando quiso plantear la reelección. Eso fue claramente una respuesta de muchísimos subsidiados que le dijeron no. Claro, con la característica también de una candidatura muy especial como la de un obispo. Puede decirse que hay una sensación muy evidente, aún en la gente que recibe subsidio, gente que un jardinero que tengo
comparte conmigo hace muchos años de trabajo, que los visitan los chicos de la Cámpora, y como ahora el intendente de Pilar, que hasta ayer era kirchnerista y ahora juega con Massa, está de la vereda de enfrente, los chicos de la Cámpora van a hacerle guerra de guerrillas en el campo, ahí en Pilar, van a los pobres y les dicen, no, mirá, te vamos a conseguir, no te llegó el subsidio, te lo vamos a conseguir. Sí, me dijo, no, estos, otra vez no, hay como una rebelión y yo le voy a aceptar todo, pero después, de hecho, ya en 2009, el intendente de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, hizo como que jugaba con Kirchner, pero él en su distrito ganó por muchísimo más, y Néstor Kirchner perdió. O sea, él ganó, Néstor Kirchner perdió en 2009. Creo que entonces ahí hay como una puerta abierta hacia un acabose del relato, entre comillas, aún en los sectores más pendientes, más dependientes del subsidio. Lo de los economistas es francamente un albur. Yo también tengo la misma percepción, que la Argentina está acumulando todos los elementos de una tormenta perfecta. Lo que pasa que tormenta perfecta, ¿no? La idea de una tormenta perfecta, una conjunción de todos los elementos, que parte de esta realidad. El gobierno se disoció de la realidad, la negó, la escondió y ya no puede reconstruir realidad con verdad, con relato. No puede hacer, no tiene, y no tiene fundamentalmente la credibilidad. Por lo tanto, quedan 2 años que son absolutamente de una incertidumbre muy grande. Porque, sin ir más lejos, para ir con hechos, el fracaso del blanqueo de capitales, el SEDIN, este intento de hacer un dólar paralelo, marca las claras. Hubo empresarios, uno de los más importantes empresarios constructores de Córdoba, que dijo que el SEDIN iba a ser revolucionario. El SEDIN es un papelito verde que le daban a un depositante de dólares que llevaba sus dólares al Banco Central, que estuvieran afuera, no estuvieran declarados, y el Banco Central le dejaba los dólares, le daba ese SEDIN para después hacer operaciones, y el SEDIN se iba a cobrar por otra ventanilla. Una alquimia que escuché a muchos economistas decir, bueno, sí, el SEDIN, no hay peros, fue un fracaso estrepitoso. Por lo tanto, el control de precios, el control de la inflación, todos son, el señor Guillermo Moreno, que está a cargo del control de precios, es un sistemático fracasado, inapelable, ¿no? Su fracaso es impecable, fracasa en todos los momentos por igual. La verdad que no sé, no creo que sea tan fácil. Yo creo que los economistas hoy se están politizando y están planteando los escenarios más moderados, porque ser agorero nunca tiene buena prensa. Ser agorero en la Argentina es no tener rating. Entonces, si alguien dice, no, bueno, pero cambian un par de reglas de juego y los capitales vienen otra vez y el mundo no se va a dar cuenta que le mentimos sistemáticamente, que defaulteamos la deuda, que nunca volvimos a los mercados internacionales, que nunca acordamos con el Club de París, que mentimos nuestras estadísticas. La Argentina acumula una tormenta perfecta, no me cabe la menor duda. Por eso la salida no va a ser tan fácil, y la complejidad de la salida va a ser sofisticación política. ¿Cuál es el resultado de esa sofisticación? Va a requerir sofisticación política. Por eso tampoco me preocupo y trato de tranquilizar a aquellos que crean que la Argentina está incubando un Néstor Kirchner en potencia que se llame Sergio Massa o un Carlos Menem o un... No, yo creo que las candidaturas de hoy son candidaturas de salida, candidaturas de descompresión de la tensión, pero de ninguna manera son salidas mesiánicas, salvadoras, ni la sociedad lo
está comprando eso. No está comprando eso la sociedad. De hecho, hay ejemplos. Francisco de Narváez fue votado y ganó a Néstor Kirchner en el año 2009 y hoy está peleando la disolución de sus votos de la mano de la transferencia que el voto útil va a ser en manos de Sergio Massa seguramente. Y la interna de UNEN en Capital Federal es lo que más se parece a una organización política en ciernes, a una reconstrucción de mínimas reglas de juego. Hoy en Buenos Aires se daba por inminente la designación de Scioli como sucesor de la presidenta por la propia presidenta. Claro, eso es como hablar del sexo de los ángeles. Lo desmintió Scioli. Claro, Por mire. ejemplo, la desmentida. No, pero yo creo que él no lo cree ella, no se pueden creer entre ellos. No, exactamente. Hay un problema de credibilidad. El gobierno perdió la credibilidad. Por lo tanto, perdió el único capital con el cual se puede hacer algo. Por lo tanto, tenemos 2 años a la deriva. Hay 2 años a la deriva. Y sería demasiado temerario de mi parte plantear aquí, pero como la prudencia nunca es mi fuerte, que estamos dependiendo de un estado de ánimo. Del estado de ánimo de la presidenta de la Nación. Ya una vez dijo, este pueblo no nos merece, Néstor, vámonos. Lo dijo cuando Néstor Kirchner era su sostén anímico personal. Hoy esa sociedad conyugal no existe, existe una soberana cadena de indicios del enriquecimiento ilícito que han promovido. Hoy le temen a los tribunales más que nada. Por lo tanto, lo que tenemos que esperar es la reacción de un animal herido. El animal herido que arroja zarpazos y mordiscones, dentelladas a quien se acerque. Lo que pasa es que estamos todos ahí, los que vivimos allá. Bien, yo le quiero agradecer antes que nada, luego de felicitarlo obviamente. Muchas gracias. Yo no soy argentino, soy ecuatoriano, resido acá, pero ese alegato a la libertad que usted ha escrito, que nos ha presentado aquí en una cápsula, lo puedo utilizar yo también en mi país, para oponerme con fundamento a lo que está sucediendo en Ecuador. Y es porque creo que, y aquí es donde yo veo la importancia de este alegato, muy necesario, porque estamos como marchando en el sitio, nos hemos enfrascado en una letanía de señalar lo que está mal, lo que hace Correa, lo que hacía Chávez, lo que hace Maduro, que no respeta la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no respetan ni la Constitución que ellos, o las constituciones que ellos mismos redactaron. Es decir, la utilizan a su antojo, a conveniencia. Pero no hemos salido de ese discurso y no hemos tenido ningún tipo de resonancia. Yo creo que ese alegato es muy necesario. Si necesitamos una especie de hoja de ruta que nos dé fundamento y que además reivindique, yo creo que, estoy seguro que ese alegato, ahora lo voy a leer, pero que reivindique el derecho que tienen los ciudadanos. Así es. Como usted dice, por el hecho de ser buen ciudadano, yo diría por el hecho de sentirse ciudadanos responsables. Exacto. De volver a refundar la República. Y yo creo que eso sí va a resonar en esos ciudadanos responsables, especialmente en los jóvenes, pero no solamente en los jóvenes, sino en aquellos que están ahí, que no se oponen, que se han hecho ya al dolor, yo diría, y que tienen miedo además. Pero yo creo que si se reivindica ese derecho, entonces van a tener un fundamento, una brújula, una hoja de ruta muy necesaria, y creo yo entonces que por eso lo felicito realmente desde el fondo de mi ser. Se lo agradezco. Creo que podemos tener ahí una línea a seguir, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países, y tal vez aún fuera de la región nuestra de América Latina. Se lo agradezco enormemente y con esto voy a cerrar agradeciéndoles a todos la paciencia y los minutos que me han dispensado. Pero le voy a responder con un párrafo del libro, si usted me permite, porque creo que ha entendido perfectamente, no mis palabras, sino mi intención,
que esto es lo fundamental. No trató de ser esto de un repertorio de imposibilidades, un repertorio de impotencias. Esto pretendió ser un repertorio de inequidades y de actitudes bárbaras, pero para hacernos reaccionar de la mano de la responsabilidad individual. No me cabe la menor duda. Digo, el poeta Rainer Maria Rilke, el poeta checoslovaco, escribió Cartas a un joven poeta. Entonces, le preguntaban los poetas, ¿de qué debo hablar? ¿Cómo hacer un poema? Y le decía, evite los lugares comunes, como el amor, por ejemplo, porque del amor se ha dicho casi todo, le decía Rilke. Entonces, cuando escribía sobre la libertad, digo, ¿qué tengo yo nuevo para decir sobre la libertad? Después de haber abrevado en los libros de Mario Vargas Llosa, de Carlos Alberto Montaner y tantísimos otros. ¿Qué no se ha dicho de ella como para atreverse a improvisar algo que no sea redundante? Me preguntaba. Me respondo. La libertad es materia prima insustituible que se desprende de la esencia humana y nutre su existencia, pero necesita producción, procesamiento y cuidado permanente. Es un bien fácil de obtener, pero difícil de administrar a escala. Es quizá la aspiración más compleja de todo sistema de convivencia. Se accede aparentemente con facilidad revolucionaria, pero se pierde o malgasta con igual prontitud. Hablo de una libertad arquitectónica que alcanza su plenitud y mejor equilibrio con el contrapeso de la responsabilidad individual. Un activo que supera cualquier garantía legal explícita o implícita. Una indagación más profunda que el mero enunciado literal de nuestro preámbulo de la Constitución. ¿De cuánto nos sirvió tener una Constitución de cuño liberal si jamás la cumplimos cabalmente? Se trata de la libertad como patrimonio cultural y resguardo de tradición, como valor fundacional e implícito en nuestras relaciones básicas, de familia, de grupo, de pequeña comunidad. Por ese concepto de libertad escribo este alegato, porque es un deber ineludible de quienes toman la posta generacional sin beneficio de inventario. Es esta libertad compleja, y no la civilización en términos sarmientinos, el valor oponible a la barbarie de estos tiempos. Gracias.